Bienvenidos a este vídeo sobre cónicas en las que vamos a ver cómo construirlas y algunas de sus características. Las cónicas son curvas que reciben este nombre porque se pueden obtener a partir de la intersección de planos con un cono. En esta imagen podemos ver que depende del ángulo en el que incida el plano con este cono, podemos obtener o una circunferencia o una elipse o una parábola o las dos ramas aquí de la hipérbola. Vamos a estudiar ahora cada una de ellas. En primer lugar, vamos a ver la que denominamos hipérbola. Para construir la hipérbola necesitamos dos puntos que vamos a llamar foco 1 y foco 2. Y entonces definimos la hipérbola como el lugar geométrico, es decir, todos los puntos que cumplen que los puntos serían este de aquí, lo que cumplen es que si calculo la distancia de ese punto a los dos focos, su diferencia, su resta, restando estas dos distancias, siempre me da el mismo valor. Es decir, los puntos, de forma que las distancias a los focos, su diferencia siempre es un valor constante. A ver si lo podemos ver en esta animación. ¿Vale? Este punto, si os fijáis, al restar las dos distancias, el resultado siempre es el mismo, es constante, aunque mueva el punto. ¿Vale? La parábola puede moverse, puede cambiar la forma, pero la distancia a esos dos puntos al restar siempre me da el mismo valor constante. Ahora he cambiado la distancia, ahora es 3,8, pero cualquier punto de la hipérbola cumple pues lo de antes, que la distancia de los dos focos al restarlas siempre es un valor constante. En este vídeo no vamos a entrar en estos desarrollos, pero con esta definición podemos llegar a esta expresión, que es lo que cumplen todos los puntos x, y de la hipérbola. ¿Vale? Y desarrollando esta expresión de aquí podemos llegar a esta otra. La expresión de una hipérbola en general será de esta forma. Será a por x al cuadrado, b por y cuadrado con signo negativo, otro numerito por x, otro por la y y un término independiente. ¿De acuerdo? Esta será la expresión en general de la hipérbola. Fijaos aquí, lo importante es que el coeficiente de la x cuadrado y el coeficiente de la y cuadrado tienen signos diferentes. Las aplicaciones de las cónicas en general son múltiples y de la hipérbola en particular, por ejemplo, puede ser para construir espejos hiperbólicos, para hacer telescopios o, por ejemplo, hay un sistema de navegación que se llama LORAN que lo que hace es calcular las distancias del punto donde estamos a tres puntos fijos y a partir de ahí, cogiendo parejas, lo que hace es construir hipérbolas de forma que la intersección de esas hipérbolas le da las coordenadas de los puntos en donde se encuentra. ¿Vale? Esta sería una de esas aplicaciones de las cónicas. La siguiente cónica que vamos a ver se llama parábola y para construirla lo que necesitamos es un punto que vamos a llamar foco y una recta a la que vamos a llamar directriz. Entonces los puntos de la parábola, un punto cualquiera genérico este x, y, lo que cumplen es que su distancia al foco y a la recta, a la directriz, es la misma. ¿De acuerdo? Esa es la característica de las parábolas. Los puntos que cumplen que su distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz es la misma. Vamos a verlo con esta animación, igual que hemos hecho antes. Al mover el punto a lo largo de la curva, lo que vemos es que las distancias, marcadas aquí en verde, se mantienen constantes. ¿Vale? Si muevo la recta, lógicamente las distancias van a ser otras, pero siempre van a cumplir que son las mismas tanto al punto como a la recta. Bien, si aplicamos esta definición, podemos llegar a una expresión de esta forma,
y haciendo operaciones a una de esta otra. Si os fijáis, se parece a la expresión anterior, pero ahora aparece la x al cuadrado, no aparece la y al cuadrado, y esta es la característica de las parábolas, falta el término en y cuadrado, y luego sí que están el término en x, el término en y y el término independiente. Aplicaciones de las parábolas también tenemos muchas. Por ejemplo, cuando lanzamos un proyectil hacia arriba, el movimiento que toma este proyectil, ya demostró Galileo Galilei en su momento que sigue esta órbita, sigue el movimiento parabólico. Y otra característica, por ejemplo, aquí, voy a hacer esto pequeño, aquí, sería que en una parábola todos los rayos que inciden en la parábola, al final al rebotar van a parar a este punto de aquí, que es el que antes hemos llamado foco. De forma que esto se utiliza, por ejemplo, para las antenas parabólicas se llaman, y justamente la idea es esta. Las antenas lo que hacen es captar la señal y la envían aquí, que es donde estará el receptor de la antena. Y con la misma idea, pero con el movimiento al revés, por ejemplo, funcionan los faros del coche, que lo que hacen es emitir la luz en este punto y hacen rebotar esa luz en la parte esta del faro, que tiene forma parabólica, para que los rayos de la luz salgan todos paralelos de forma horizontal, que nos ilumine la carretera de esta manera. La tercera de las cónicas que vamos a ver se denomina elipse, y para construirlas necesitamos dos puntos que vamos a llamar focos. Los puntos de la elipse lo que van a cumplir es que son los puntos cuya distancia a los focos, a los dos puntos fijos, se mantiene constante. Todos los puntos de esta curva dibujada aquí en rojo, ahora lo veremos en la animación, cumplen que sus distancias a esos dos puntos se mantienen constantes. Vamos a ver esto en la animación. Aquí, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis, este sería el punto de la elipse y las distancias, lógicamente, a los focos van cambiando, pero la suma, la tenéis aquí abajo, la suma, esos dos segmentos verdes, al final siempre suman lo mismo. ¿Vale? Esta es la característica que os comentaba de la elipse. Todos los puntos de esta elipse en rojo cumplen que la suma de sus distancias a los dos puntos fijos que hemos llamado focos es constante, siempre la misma. Aquí lo que estoy haciendo es variar justamente estas distancias, ¿vale? Pero la característica, si os fijáis, siempre es la misma. Bien, si adaptamos esta definición a los puntos x, y, pues podemos llegar a una expresión como esta y haciendo operaciones a otra como esta. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues si os fijáis, mirad, aquí tenemos término en x cuadrado, en y cuadrado, en x, en y término independiente. Y aquí la característica importante es que la x al cuadrado y la y al cuadrado tienen coeficientes diferentes, ¿vale? Los dos van a ser del mismo signo, a diferencia de la curva anterior, pero son de valores diferentes, la a y la b. Aplicaciones de la elipse tenemos varias. Por ejemplo, seguro que conocéis que las órbitas de los planetas al dar la vuelta al Sol pues no son circulares, sino son elípticas. Y otras podrían ser, por ejemplo, para deshacer las piedras, los cálculos renales, lo que hacen es, bueno, pues se llama litotricia, y lo que hacen es construir un aparato con forma elíptica, de forma que en uno de los focos se generan las ondas y se pone el sitio donde debe estar ese cálculo que quieren deshacer en el otro foco, de forma que al rebotar las ondas en la forma esta elíptica, pues inciden todas ellas en el otro foco. Otra de las aplicaciones, aunque no sería propiamente una elipse, porque estaríamos hablando de 3 dimensiones, se llamaría elipsoide, sería, por ejemplo, si os imagináis una habitación con esta forma elipsoidal, si una persona se coloca aquí, fijaos, una persona situada aquí y otra persona situada aquí, resulta que cuando esta persona habla, aunque sea muy flojo,
las ondas rebotarán en la habitación e irán a parar justo a donde está la otra persona. Esto parece ser que se utilizaba antiguamente en los conventos para confesarse estas dos personas que estaban aquí, de forma que todos los demás, situados en cualquier otro punto de la habitación, no podían escuchar lo que decían estas dos personas. La última de las cónicas que vamos a ver es la circunferencia, y la circunferencia la definimos como todos los puntos que cumplen que su distancia a un punto que ahora vamos a llamar centro es siempre la misma. Es decir, todos los puntos de esta curva roja están a una distancia, en este caso 3,15, de este punto de aquí que vamos a llamar centro. Os pongo la animación esta, aunque creo que ya os hacéis una idea. ¿Vale? Conforme voy moviendo este punto, pues su distancia al centro, que ya sabéis que vamos a denominar radio, es la misma. ¿De acuerdo? Si muevo el centro, lógicamente se van a mover esos puntos. Y ese radio, esa distancia, la puedo aumentar o disminuir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí quizás sí que me voy a detener un poco más con esta expresión. Si os fijáis, si el centro tiene coordenadas, voy a ponerlas aquí en azul. Si las coordenadas del centro son AB, la distancia que hay entre el centro y el punto XY sería el módulo, la norma, del vector que me lleva de un punto al otro. ¿De acuerdo? Este vector tendría coordenadas x menos a y menos b. ¿De acuerdo? Vale, pues si la distancia entre esos puntos es 3,15, significa que el módulo de este vector, o la norma de este vector, es 3,15. Aquí lo que hacemos es calcular la norma del vector al cuadrado, con lo cual al cuadrado tendrá que ser igual a el valor del radio al cuadrado también. ¿Vale? Esta sería la primera de las expresiones. Bien, si hacemos cálculos ahí, podemos llegar a una expresión de esta forma. Si vemos, es muy parecida a las anteriores. Tenemos término en x cuadrado, en y cuadrado, en x, en y término independiente. Y ahora la diferencia respecto a la elipse anterior es que la x cuadrado y la y cuadrado tienen el mismo coeficiente. En este caso, coeficiente 1 no tendría por qué ser 1, pero siempre podemos dividir entre este coeficiente para dejarlos así. ¿De acuerdo? Aquí la diferencia entre la elipse y la circunferencia es que la circunferencia tiene ambos coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado iguales. No vamos a entrar en detalle, pero para las cónicas hay una característica, un valor que se denomina excentricidad, y lo que hace es dividir la distancia a un foco y a una recta exterior. Cada una de las cónicas tiene un valor de excentricidad diferente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vemos la elipse puede tener una excentricidad menor que 1, positiva menor que 1, la parábola tiene una excentricidad igual a 1, la hipérbola, por ejemplo, una mayor que 1. ¿De acuerdo? Mirad, os recomiendo que visitéis esta página web, se llama tungsteno.io, y os va a permitir jugar un poco con todos los parámetros que hemos visto antes. En particular, este es el de la excentricidad. ¿Vale? Mirad, si yo aumento ese cociente, esa razón, entre la distancia al foco y la distancia a la recta, fijaos lo que pasa. La cónica, bueno, en 1 desaparece, que sería la correspondiente a la parábola, pero la cónica pasa, si os fijáis, por diferentes etapas, desde una elipse hasta una hipérbola. Pues nada, aquí tenéis el cuadro resumen de cómo serían las expresiones de las 4 cónicas que hemos visto. Fijaos que todas tienen un aspecto muy parecido, con x cuadrado, con y cuadrado, con x, con y término independiente, pero las características que hemos visto para la circunferencia, los coeficientes de x cuadrado y cuadrado son iguales, y si son iguales siempre podemos dividir toda la expresión por ese valor para que queden unos. En la elipse los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son diferentes. En la hipérbola son diferentes pero además son de signo contrario. Y en la parábola el que falta aquí es el valor o el coeficiente de la y cuadrado, es decir, el coeficiente de y cuadrado sería 0. Y hasta aquí la breve introducción a las cónicas.